Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos de la Ley. Entender cómo funciona nuestro sistema judicial en Perú, la prisión preventiva y las medidas coercitivas. Esta medida cautelar que por la ley debería ser un último recurso para proteger el proceso judicial, a menudo termina transformándose en una condena anticipada. Pero ¿qué ocurre cuando esta herramienta, en lugar de garantizar la justicia, se convierte en una máquina de injusticia, afectando la vida de personas inocentes? En este episodio tenemos el honor de contar con dos invitadas muy especiales, Luis Butrón Fernández y Elizabeth Guachén Valdizán, que estarán con nosotros para analizar en profundidad cuándo la prisión preventiva está justificada y otras medidas coercitivas, cuándo se convierte en un error judicial y los impactos que tiene sobre la vida de quienes son afectados. De la mano de la ley y de los precedentes judiciales, exploraremos los casos en los que estas medidas se convierten en injusticias irreversibles. Quédense con nosotros para analizar este tema tan importante. Y primeramente, ¿qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida cautelar, no una condena. Lo establece el artículo 253 del nuevo Código Procesal Penal. Sirve para evitar la fuga del investigado o que entorpezca la investigación, pero debe aplicarse solo cuando no haya otra alternativa. El artículo 268 de nuestro nuevo Código Procesal Penal exige que sea excepcional, temporal y motivada. No es castigo anticipado. La Corte Suprema nos dice en la Casación 626-2013 en Moquegua que solo debe dictarse cuando sea indispensable. Wow. En el intrínseco camino de la justicia, la legislación peruana, particularmente en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, establece que un principio fundamental que debe guiar la acción judicial eh, debería ser por siempre la libertad de la persona. Esto no es una decisión cualquiera, estamos hablando de la privación de la libertad, un acto trascendental. Pero bueno, ante todo, deben cumplirse cinco presupuestos que no solo deben cumplirse simultáneamente, sino también meticulosamente motivados. Coménteme un poco más estos presupuestos. Bueno, deben existir pues hechos fundamentados y graves elementos de convicción, es decir, pruebas serias y objetivas que vinculen al imputado con el delito, no simples sospechas. Por ejemplo, la Corte Suprema en el caso Elmer Cáceres Yica, Casación 393 del 2022 Arequipa, aclaró que el inicio de la investigación no se pueden exigir pruebas técnicas, solo indicios razonables. La medida debe ser proporcional. El juez debe analizar si realmente es necesario para privar de la libertad al imputado y si no existen otras alternativas, menos proporcionalidad. La Casación 626 en 2013 en Moquegua nos dice, la prisión preventiva en el tiempo debe limitarse. Es necesario, ¿no? Y debe revisarse periódicamente conforme a los plazos legales según la clasificación del caso. La jurisprudencia también nos señala, además, que todos estos presupuestos, ¿no? Deben ser analizados como también motivados detalladamente por el juez. Wow. Igual se cometen muchos errores. Uno de los males más profundos que aquejan al sistema judicial en el Perú es el uso desmesurado de la prisión preventiva. Esa medida cautelar que, según la ley y los principios de los derechos fundamentales o derechos humanos, debería ser la excepción, se ha convertido lamentablemente en la regla. Es un abuso que nos aleja de lo que verdaderamente es justo. Eh, en este contexto, también mencionar que no solo existe la prisión preventiva como una medida coercitiva, también tenemos el mismo hecho de el arresto domiciliario, la firma periódica ante el juez o la prohibición de salir del país.
¿Me podrían desarrollar de repente un poco más acerca de, de esos puntos y, bueno, de los gravísimos errores que se cometen en nuestro sistema judicial? Eh, Pronóstico o pronóstico de pena. Ahora la norma exige que el delito imputado tenga una pena probable mayor de 5 años de cárcel para aplicar prisión preventiva. Si la condena no supera ese umbral, esta medida es improcedente, según la Catación 626-2013 de Moquegua. Tercero, debe haber peligro procesal. Esto significa riesgo real de que la persona intente fugarse o intención concreta de obstaculizar la investigación, destruir evidencias o influenciar a testigos. Incluso hay fallas que señalan, ¿no?, como un peligro procesal. El simple hecho de que el imputado tiene varios domicilios, pero la Corte Suprema nos dice que eso no es suficiente para dictarla, como ocurrió en la casación 420-2024, en el caso de Sada Goray, debe analizarse, y otro error frecuente es dictar prisión preventiva solo porque el imputado no asiste a una diligencia. En la casación 996-224 en Tacna, la Corte Suprema dejó claro, ¿no?, que faltar a una diligencia puede ser indicio de fuga, pero de ninguna manera la prueba automáticamente, ¿no? Se requiere un análisis integral y racional de cada caso. Wow. Y bueno, viendo todas estas situaciones que pasan en nuestro sistema judicial, ¿en qué casos se considera como abuso de la prisión preventiva? Un error gravísimo es basarse pues en documentos copiados y pegados sin analizar el caso concreto. Hay expedientes donde fiscales y jueces usan las mismas fórmulas sin justificar, porque en este caso particular es necesario la prisión preventiva. Por eso la Corte Suprema llegó a anular prisiones preventivas por esa mala práctica, como el expediente 1740-2024-48. También se incurre pues en errores, ¿no? Y es por ello que me gustaría ampliar este tema y analizar sobre las medidas de coerción, ¿no?, personal en el nuevo Código Procesal Penal, que van de la mano con la prisión preventiva, pues el aseñamiento de los procesados. Un 70% de los internos están en la condición de procesado, y esto lamentablemente por la carga procesal que hay o por las prisiones preventivas. Y es por ello que también sucede el hacinamiento de procesados en medidas coercitivas, ¿no? La prisión preventiva es una forma de poder ver, pues, si realmente puede ser 30 días, 60 días o 90 días, si es culpable o no. Pero muchas veces debería de llevar esto, si no es un riesgo, que es como indicar si son, pues, una banda de criminales o si de repente, ¿no? Son una fuga de traficantes de droga, de toneladas, ¿no? Entonces, ahí sí me parecería las medidas coercitivas de la prevención preventiva hacerlo, para que no haya hacinamientos y motines en diferentes partes del penal. Por este motivo, voy a dar un pequeño hincapié antes de terminar de todo lo que es medida preventiva y medidas de coerción. ¿Por qué es necesario un enfoque sistemático de las medidas de coerción? Por la implicación que trae, por la injerencia que representa sobre los derechos fundamentales o por la facilidad que son desnaturalizados. Por ese motivo vemos enfocarnos cómo hacer sistemático estas medidas de coerción, entendiéndolas como medidas instrumentales, apreciándolas como medidas que no existen ni se explican por sí mismas, sino desde la perspectiva de los fines de un proceso. Estos fines, pues, sirven como medidas coercitivas: la elucidación de la verdad concreta, la investigación de la prueba, la concreción de la consecuencia de la norma jurídica penal material, que significa sanción, la indemnización de la víctima, que tiene que tener una reparación civil. Y es muy importante tomar bastante
coherencia en lo que estamos en estos momentos pudiendo expresarnos para que las medidas coercitivas puedan, cómo pueden frustrarse los fines o metas del proceso penal debido al peligro procesal que sí se concreta, daría el traste con los propósitos del proceso como debe corresponder. ¿Cuál es el alcance del peligro procesal? ¿No? La ilusión de la acción de la justicia o el peligro de fuga y el entorpecimiento de la actividad probatoria o la insolvencia del infractor, ¿no? ¿Qué implica el servicio instrumental que aporta las medidas coercitivas, el uso legítimo de la fuerza dentro de un proceso penal para conjurar el peligro procesal en lo que son medidas coercitivas? Y ver, pues, ¿no? El uso de la fuerza con el proceso debe ser regla o excepción. Medidas coercitivas. La excepción, porque la regla es la libertad. La injerencia sobre los derechos fundamentales que operan cuando es absolutamente necesario, inolvidable. Las medidas coercitivas no son condenas anticipadas ni herramientas para abolir y presunción de inocencia. No, no, no hay que equivocarnos. Son como firmamos las medidas con la naturaleza excepcional de las medidas, ¿no? Sujetándolas a estrictos principios, requisitos y presupuestos, cuantos más sean, más exigentes y mejor. No debe permitirse la desnaturalización de las medidas que generan, pues, por ejemplo, el drama, como el de los presos sin condena, seres depositados bajo encierros como si fueran objetos inservibles. Es increíble, ¿no? Y también los principios de las medidas colectivas, de acuerdo al artículo 6, 253 de nuestro Código Procesal Penal, la excepcionalidad, la necesidad, instrumentalidad, la legalidad, la judicialidad, la temporalidad, provisionalidad o reformabilidad. Y viendo todo esto, en los parámetros reguladores de las medidas, también de acuerdo al artículo 200 de la Constitución, la razonabilidad, la proporcionalidad, idoneidad, necesidad, proporcional propiamente dicha, ¿no? Que muchas veces, a veces no las toman en cuenta. ¿Cuáles son los presupuestos esenciales de las medidas coercitivas? Suficiencia de elementos de convicción, peligro por la demora, o sea, la urgencia que hay que actuar, ¿no? Y algunas otras razones, además del peligro procesal, pueden invocarse para recurrir a la coerción, ¿no? En el nuevo Código Procesal Penal, que es el artículo 202 y 241, que se ocupa de ello, cuando trata de la búsqueda de la prueba, de la restricción de los derechos fundamentales. Ejemplos, allanamientos, intervención de comunicación, levantamiento de secretos bancarios, ¿no? Y un hecho menos relevante últimamente que ha ocurrido con el futbolista Farfán y con su primo Cricri, que este señor pues lo ha denunciado Farfán, un jugador que jugaba en Europa, que ahora está ya residiendo en nuestro país, porque él es peruano y es ahora un empresario, ¿no? Se hizo una fiesta y violaron pues a una jovencita de 18 años. Entonces denunciaron al primo, pero no había hechos relevantes. Pero sin embargo tuvo que estar 3 meses en prisión preventiva sin tener culpa del hecho, porque no se quedó indicios de la violación que él había concretado, como puede ser cuando pasan por el médico legista, el semen, los residuos, o de repente los vellos públicos, ¿no? Que eso tiene que entrar por unos peritos especiales para que revisen incluso la alfombra y la cama. Entonces no encontraron eso y le dimos libertad. Cuando hubo una pena para violación mayores de 18 años, y lo sabemos de acuerdo al Código Procesal Penal, que son 20 años, y de intimidad sexual son exactamente cadena perpetua. Y por estos motivos estamos viendo minuciosamente las medidas de corrección, cuáles son las medidas de corrección personales conforme a nuestro nuevo Código Procesal Penal, detención policial en un delito fragante, artículo 259, detención judicial en fragancia, arresto ciudadano, artículo 260, detención preliminar judicial, artículo 261, prisión preventiva, artículo 268, incomunicación, artículo 280, comparencia simple, artículos 286 y 291, comparencia restrictiva, artículo 288, 87, detención domiciliaria, artículo 290 y
impedimento de salida del país, artículo 295. Wow, wow. Podemos también decir que otro abuso frecuente es que la prisión preventiva dura mucho más de lo que establece por la ley, por falta de rapidez o fallas en la investigación del Ministerio Público. Muchos detenidos, ¿no? Duran meses e inclusive años en la cárcel sin haber sido juzgados, esperando los límites legales. Estas situaciones no solamente vulneran derechos fundamentales, también multiplican, ¿no? El sufrimiento emocional, el deterioro familiar y la sensación de injusticia. Wow, al final, usar la prisión preventiva como regla y no como excepción daña la presunción de la inocencia y destruye la vida aún antes que exista una decisión judicial firme, sabiendo o teniendo en cuenta que existen otras medidas coercitivas en las cuales no privan la libertad de la persona. Es necesario que los jueces y los fiscales y toda la sociedad comprendan que la cárcel, antes del juicio, no debe ser sinónimo de culpabilidad, sino una medida extrema para casos realmente graves y debidamente justificados. El abuso de la prisión preventiva, pues, una vez más, ocurre cuando se usa esta medida como si fuera una condena adelantada, sin explicación alguna, suficiente ni justificada o real. Muchas veces las personas privadas de libertad de modo preventivo terminan pues recibiendo un trato social lamentablemente como si ya fueran culpables, como cuando en realidad la ley dice claramente que son inocentes hasta que haya sentencia. Solo el hecho de estar en prisión crea un estigma que afecta su dignidad humana, su salud mental, familia y futuro laboral. O es lamentable todo lo que sucede en nuestro país. Igual la prisión preventiva por su magnitud y consecuencias exige los más altos estándares de motivación. Pero no puede ser una decisión tomada a la ligera, ni una medida que se aplique sin un escrutinio minucioso y constante. El principio de la presunción de la inocencia que está en el corazón mismo de nuestro sistema judicial debe ser respetado a cabalidad. La doctrina y jurisprudencia lo han dejado claro. Ninguna persona puede ser privada de libertad antes del juicio sin que concurra todos los presuntos legales o presupuestos legales, y si los fundamentos de la decisión son defectuosos o los plazos no se respetan, entonces esa medida debe ser revocada, porque la justicia no puede permitir que la libertad de un ser humano se vea arrebatada sin una justificación impecable. O sea, tiene que estar muy bien justificado. Así es. Pues concluiremos, ¿no? O diremos como expositoras, nosotras dos, que debemos que avanzar hacia una política penal más justa y garantista que resulte indispensable. Priorizar medidas alternativas como comparecencia o monitoreo electrónico, reservando la detención solo para casos donde no haya otra opción, que asegure el proceso. Exigir que cada prisión preventiva sea temporal, estrictamente necesaria y siempre revisable. Sancionar de manera efectiva los excesos y abusos, fortaleciendo el control judicial y la transparencia en el sistema penal. Wow. El compromiso de los jueces y fiscales debe ser el aplicar la ley con rigor y reflexión, asegurándose que tanto como la presión preventiva como una herramienta excepcional no es un recurso automático, ya que existen otras medidas coercitivas que no privan de la libertad a la persona. Si bien las decisiones judiciales deben tener siempre en cuenta la dignidad y la presunción de inocencia de cada persona, y nunca permitir que una medida cautelar se convierta en un estigma social irreversible. La justicia no debe dañar ni marcar de por vida a quien sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Hemos concluido nuestras exposiciones. Muchas gracias, señor moderador. Buenas tardes. Es un gusto haber tenido a todos nuestros televidentes, todos nuestros videntes. Gracias por estar en este nuevo episodio de Amigos de la Ley. Gracias.